Hola, buenas a todos, bienvenido una vez más al canal si eres suscriptor y si es la primera vez que pasas, pues bienvenido, soy Taliesin. Muchos de vosotros me habéis preguntado sobre las etapas del despertar espiritual. Intentaré en este vídeo explicaros de la mejor forma posible lo que es el despertar espiritual y sobre todo sus etapas. Quiero dejar claro que son mis pensamientos, mi forma de ver las cosas y que no todo el mundo comparte lo mismo y que cada uno tiene su propio camino. ¿Os parece bien? Vamos allá. Bueno, amigos, para empezar quizás a hablar de las diferentes etapas del despertar espiritual, sería bueno saber lo que es el despertar espiritual. Es una cosa muy difícil de explicar porque considero que es difícil explicar una cosa infinita con palabras finitas. Pero bueno, el despertar espiritual para mí sería cuando una persona empieza a ser consciente de que hay algo más en esta vida. Es cuando alguien empieza a preguntarse de dónde venimos, a dónde vamos, qué es la vida, cuál es mi camino, para qué he venido aquí, y es cuando una persona empieza a tener una sed casi incontrolable de conocimientos espirituales. Cuando una persona se da cuenta que hay energías, que hay cosas que no podemos ver, pero que empezamos a sentir. El despertar espiritual es cuando somos conscientes de que podemos sentir las cosas, pero no solo con nuestros 5 sentidos habituales. Es, como digo, es una cosa un poco difícil de explicar, pero sobre todo es cuando se nos plantea en nuestra vida muchas preguntas y cuando conseguimos a contestar a una de esas preguntas, gracias a esa respuesta se nos plantea otras preguntas. Y sobre todo darse cuenta, ser consciente de que hay algo más. Que no estamos aquí para vivir, dormir, comer y que la vida no es solo eso. Hay algo más y para algo hemos venido en este mundo, en este momento presente. Yo creo que es eso el despertar espiritual, cuando somos conscientes de todo eso o empezamos a ser conscientes de ello. Y bueno, el despertar espiritual suele tener varias etapas. Quiero decir que con esas etapas que os voy a comentar, voy a hacer varios vídeos sobre el tema, enumerando cada etapa y explicar de la mejor forma posible para que se entienda. Quiero también que entendáis que es mi forma de ver las cosas, que no es universal lo que voy a decir. Cada uno tiene su camino y cada uno entenderá las cosas a su manera. Yo os voy a explicar cómo entendí las cosas, leyendo, viviendo mi propia experiencia del despertar espiritual, que la estoy viviendo todavía, porque yo creo que es un camino de por vida, por lo menos de por vida mortal, por llamarlo así. Creo que es un camino que nunca se acaba, pero sí hay ciertas etapas que se repiten a varios individuos, y leyendo y hablando con otras personas me doy cuenta que hay un cierto patrón. Entonces, la primera etapa es el famoso llamado, ¿vale? Y entonces el llamado es justamente cuando nos damos cuenta que hay algo más. Sentimos que hemos venido en esta vida para otra cosa que trabajar, comer, vivir, que sí hay que hacerlo, por supuesto. Vivimos en una sociedad, vivimos el momento presente, pero el llamado es cuando justamente nos damos cuenta que hay algo más. El llamado puede venir de varias formas, de varias maneras.
La primera sería, por ejemplo, el llamado, que llamo yo, el llamado del don. Hay ciertas personas que a temprana edad es consciente de que algo pasa y que tienen un cierto don. Puede ser el don de la clarividencia, el don de comunicarse con animales o con plantas, el don de poder ver el aura, el don de poder sentir energías o entidades o espíritu, llamadlo como queráis. Esa gente está llamado al despertar espiritual a través de su don. Muchas veces es un don, por llamarlo así, genético, que viene de ancestros, ¿no? Y por culpa de ese don muchas veces están tachados de locos, porque son cosas que no se pueden explicar, pero ese don hace que esa persona empiece a investigar, a ser llamado, a sentir el llamado del despertar espiritual. Y ese, digamos, sería una de las maneras de tener el llamado del despertar espiritual, a través de un don. El segundo llamado, o la segunda manera del llamado espiritual, sería la famosa crisis espiritual. La famosa crisis espiritual está fuertemente ligado a la noche oscura del alma. Seguramente habéis oído hablar de ese tema. No es igual, pero sí es muy parecido. Ya os estoy adelantando, digamos, la segunda etapa del despertar espiritual. Las personas reciben un llamado a través de la crisis espiritual bastante fuerte, bastante intenso. Normalmente ese llamado de la crisis espiritual suele venir por culpa de una pequeña o mayor, de una pequeña depresión que está viviendo la persona en este momento. Esa pequeña depresión puede ser por una separación amorosa, puede ser por el fallecimiento de un ser querido, puede ser también una crisis laboral, puede ser también porque tenemos que mudarnos a otra ciudad, y eso hace que nos obliga a salir de nuestra zona de confort. Y todo eso que hace que nos tenemos que salir de nuestra zona de confort hace que vivamos una pequeña depresión que nos lleva al llamado del despertar espiritual. Porque en ese momento es cuando aparecerá en tu vida un libro, un sueño o mismamente una persona que viene en el momento adecuado, ¿no? Y que sin querer, digamos, enciende esa llama del despertar espiritual. La tercera manera de tener el llamado del despertar espiritual es a través de un alma gemela. Normalmente las almas gemelas, habréis oído también temas sobre las almas gemelas, ambos se encuentran y se dan señales espirituales entre sí, el uno al otro. Se ayudan el uno al otro a evolucionar. Cada uno sigue su camino espiritual, pero casi juntos, casi mano a mano. Los dos están de acuerdo muchas veces de haber tenido sueños compartidos, o por lo menos de haber soñado de la otra persona antes de conocerse, y entonces la vida espiritual en las almas gemelas toma un efecto muy importante en su vida amorosa. Ese, digamos, sería la tercera manera de tener el llamado espiritual, a través de otra persona, que sería el alma gemela. El romance entre ellos suele ser muy fuerte, y el elemento espiritual está fuertemente presente en su vida. Casi es lo más importante para ellos, porque se dan cuenta que son almas gemelas y se dan cuenta en ese momento que hay
algo más que la vida mundana, la vida que todos conocemos. La cuarta manera de sentir, de tener el llamado del despertar espiritual, quizás es la más complicada de hablar, porque no quiero que se entienda mal, pero sí creo que es importante de hablar de ello porque es real también, y esa es a través de drogas naturales. En sesiones chamánicas, después de haber ingerido unos ciertos hongos, a través del peyote también, hay gente que ha tenido un despertar espiritual a través de las visiones que tuvieron por esas drogas naturales. También tengo que decir que si tenéis una experiencia así y tenéis el llamado del despertar espiritual, también es importante decir que no basáis todo vuestro camino espiritual a través de esas drogas, porque lo bonito y lo importante es llegar a ese estado de conciencia sin ayuda de cualquier droga, por muy natural que sea. Porque si seguís en ese camino, vais a necesitar siempre esa ayuda exterior, esa droga, para tener vuestro camino espiritual. Y realmente no es necesario. Sí, es verdad que ayuda a gente a tener ese llamado cuando antes de esa sesión chamánica con ayudas de drogas naturales, pues no hubieran tenido ese llamado, pues sí, en ese momento tiene ese llamado. Y tiene ese llamado, ¿por qué? Porque era el momento de tenerlo, ¿vale? No hay que buscar un llamado espiritual. Si tú estás viendo ese vídeo, pues quizás también es el momento del llamado espiritual. Como he dicho, el despertar espiritual viene cuando justamente en un momento dado, pues te encuentras un libro, te encuentras un vídeo, te encuentras una persona, un guía. Es el momento de que empieza el despertar espiritual, porque tú en ese momento sientes tanta curiosidad que quieres saber más, y eso es que empiezas a ser consciente de que hay algo más que la vida mundana. Entonces, bueno, es un vídeo un poco complicado, no lo sé para todos, pero me parece importante. Entonces, para el despertar espiritual, la primera etapa del despertar espiritual es el llamado, como es el dicho, y con las diferentes llamados que puede tener uno. Y espero que os haya gustado ese vídeo, y si es así, dar un like. Y el siguiente vídeo será la segunda etapa del despertar espiritual, que será la noche oscura del alma. Nada que decir, simplemente feliz partida y bendiciones.